¿Qué más, gente de YouTube? Hoy estamos con el segundo video del curso de electrónica. Esta vez vamos a ver el otro componente principal de lo que es en toda la electrónica, que es el condensador o capacitor. El condensador capacitor básicamente es como un molino. Básicamente lo que hace es reunir energía. Condensadores nosotros vemos de este tipo, de estos cuatro tipos. Más adelante ya hablaré un poco de sus diferencias. Básicamente el condensador lo que hace es almacenar energía, llega a la carga, almacena los electrones y ahí quedan los electrones como tal, cargados en el condensador. Un condensador tiene un tiempo de carga, esto ya lo veremos a ver más adelante, cuando miremos tiempos de carga de condensador, parte más adelante del video, donde este tiempo de carga depende de la resistencia que acompaña el condensador. Porque si colocamos un condensador ideal, sin ningún tipo de resistencia material, directamente a polarizar, el condensador carga inmediatamente. No sería este tipo de carga, sino sería una carga directa. Pero todo material tiene siempre una resistencia, entonces siempre va a haber una pequeña curva de carga, al menos de que pues, el componente esté acompañado de una resistencia como tal. Capacitor se usan principalmente para hacer filtros, filtraciones en las fuentes, para filtrar también lo que son distintas frecuencias de audio, acompañadas pues con una resistencia, con una bobina, que ya estos son videos más adelante, de filtros RC y de filtros LC. Entre los usos del capacitor está para lo que es corriente directa, o de tipo batería o fuentes fijas. Se usan para estabilizar la señal, para que mantengas un voltaje lo más lineal posible y no un rizado como tal. Para lo que es corriente alterna, los capacitores nos sirven principalmente para hacer, son filtros. Nos sirven para filtrar como tal frecuencias que no deseamos, por ejemplo en la red eléctrica, que puede llegarnos un sobrepico, que la frecuencia es alta, la elimina y pues no nos llega este sobrepico a nuestros elementos electrodomésticos por medio de un filtro como tal. De hecho, con capacitores en resistencia, un capacitor y una bobina. También sirve para el audio, para los sintonizadores, para dividir los tonos altos, los tonos medios y los tonos bajos. Y también en el audio o en las telecomunicaciones igual, para filtrar altas frecuencias o bajas frecuencias. Y también pues para aislar de una carga directa que tenga la señal, y la dejamos solamente pues la señal de audio como tal, la señal variable. Me estaba mencionando como tal las cuestiones del condensador, dependiendo del tipo de señal que pasa por el condensador. Una señal DC de corriente directa, una señal AC de corriente alterna, o una señal combinada, tiene DC y AC, donde están combinadas pues las dos señales como tal. ¿Qué sucede cuando se aplica una señal DC al condensador? Solamente tiene una polarización el condensador, entonces lo que pasa es que los electrones se empiezan a almacenar hasta que se llena el condensador y mantiene el voltaje, el mismo voltaje DC, llega a ser igual al mismo voltaje del condensador. ¿Qué pasa cuando es con la corriente alterna? En este primer tiempo 1, y esta vamos a llamar tiempo 2. En el tiempo 1 el condensador se empieza a llenar hasta que llega a este punto, que es voltaje de condensador. Cuando va a bajar acá a medio tiempo del tiempo 1, el condensador se comporta, voy a dejarlo aquí, el condensador carga normal y empieza a descargarse levemente. Acá estamos hablando de tiempo 2. Entonces se dan cuenta, aquí la señal ya está en punto 0, acá no, porque el condensador se descarga más lentamente dependiendo de la carga que tenga pues después del condensador. Cuando ya entra el tiempo 2, la carga de electrones es inversa.
Por lo tanto, los electrones del tiempo 1 se van porque la polarización de estos electrones es más menos y estos vienen es menos más. Entonces estos, por decirlo así, se anulan. Entonces estos electrones salen y empiezan a cargarse de este tipo acá. Y al final pues empiezan a llenar todos los electrones de menos más acá y terminan de llenarse. Esto lo vemos acá cuando hace esta cuestión de carga, queda un voltaje menos BC, un voltaje inverso, por eso es corriente alterna, cambia su polaridad de positiva a negativa. Y pues en el condensador lo que vemos es una caída abrupta acá, una subida de nuevo y una leve descarga y de nuevo una caída abrupta y una subida. Como tal, como vemos, no es una senoidal, sino es una semisenoidal y una bajada abrupta de descarga. Y por último tenemos lo de la señal combinada, donde la parte de C es la primera que hace la carga. Entonces llena esta pequeña parte, momentos positivos y negativos. Cuando entra la primera fase del tiempo 1, otra vez tiempo 1, tiempo 2, el condensador sube su cantidad de electrones. Todo este otro conjunto, vamos a llamarlo el conjunto de C, y este el conjunto AC. Todo este otro conjunto de electrones pasa a ser positivo y negativo. Todo así, lo mismo que explicamos acá, hasta que pasa el segundo tiempo donde esto pasa a ser positivo y acá negativo. Y pues lo que expliqué anteriormente, este flujo sale y entran los que son negativos positivos. Este flujo que sale es la señal que vemos que está pasando por el condensador y que nos está saliendo resultante, la variación como tal de la carga y la descarga del condensador. Lógico, pues como indicamos acá, esta pendiente que queda así es cuando el condensador tiene una resistencia o una descarga muy lenta. Si la descarga es bastante rápida, pues asemeja a la forma de la señal. Pues en este caso, pues asemeja la forma de la señal, pero la baja, porque lo que pasa acá es solamente el conjunto AC. El conjunto de C no pasa, el conjunto de C queda bloqueado, o sea, esta corriente queda bloqueada. Y como resultado, cuando tenemos el filtro por el condensador, lo que tenemos al final es esta señal senoidal, pero sin el componente de C. El componente de C se elimina. Bueno, entre los tipos de capacitores tenemos capacitores con polarización. Normalmente son estos, vemos que son como silos. Y pues los condensadores no polarizados, que son ya este tipo cerámicos, tipo lenteja o los tipo tantalio. Los mejores para el audio pues son los tipos tantalio. La diferencia principal entre los dos, además de la eficacia en su filtrado y su baja variación en lo que es su capacitancia, es pues que son unos polarizados, el otro no. Y pues el polarizado, si lo colocas de forma inversa, pues lo que va a pasar es va a explotar. Un polarizado tú lo puedes ver, se puede ver principalmente digamos en computadores, los ves como tal. Los capacitores polarizados se caracterizan por tener una parte donde está indicado el pin negativo y el positivo pues no tiene indicación. No pueden manejarse con corriente alterna, solo se maneja con corrientes directas. Y pues al polarizar en forma contraria, pues lo que pasa es que explotan como tal. Una forma de saber si este capacitor está en buen estado o no es mirar su parte superior. Como vemos acá, está hinchada y esta parte no. Este capacitor que ya está en mal estado, ha tenido problemas de sobreexceso de voltaje o problemas ya internos por el tiempo, ya es uso, o en algún momento tuvo una inversión de polaridad y pues pasa esto. Estos otros tipos de capacitores es muy extraño que se dañen, pero normalmente ellos se ponen negros y pues ya es cuando es como tal su reemplazo. El valor que tienen los capacitores polarizados como tal, o de papel que también le dicen, viene normalmente enmarcado en su costado y vienen enmarcados en microfaradios, y pues ya de este tipo vienen enmarcados a partir de picofaradios.
es un valor mucho menor. Como vemos en estos, tenemos un valor acá de este 0.22, 102, esto en final es una Z, y 224 como tal. Entonces esos son los valores como tal que tienen nuestro condensador en picofaradios, donde los dos primeros, al igual que fue en el video de resistencia, indica el valor. En este caso son 22 y 4 ceros, que serían 220.000 picofaradios, que serían 220 nanofaradios. Y acá 102 son 10 picofaradios y otros dos ceros serían 1000 picofaradios, que sería un nanofaradio. Y en este, que es 0.12, pues en este sería 100 picofaradios como tal. Bueno, ahora tenemos este circuito donde vamos a ver la diferencia en capacitancia y pues el tiempo de descarga del capacitor. Entonces acá tenemos estos capacitores que están en paralelo con el circuito, donde vamos a desconectar y conectar. Vemos que el LED no se apaga inmediatamente, y al desconectar el de mayor capacitancia, que este es de 1000, vemos que se apaga muy rápido. Este es un capacitor de 220. Vamos a mirar ahora un circuito donde nos muestra el tiempo de carga del capacitor. Bueno, acá tenemos el otro circuito. Tenemos esta resistencia que hace carga a estos dos condensadores, y pues la descarga la genera esa resistencia junto con el LED, y pues la evidencia es el LED. Vamos a desconectar. Vemos el LED no apaga inmediatamente, tampoco enciende inmediatamente. Bueno, acá agregué un LED adicional para que miren la diferencia entre circuito que no tiene el capacitor y otro que sí tiene el capacitor. Entonces vamos a hacer desconexión de acá. Ahí se alcanzaron a notar. Carga. Enciende primero el que no tiene el capacitor. El encendido, como ven, la carga se demora más en encender el primer LED. Bueno, acá es una modificación. Cambié el condensador por uno de 3300 para que se note más la diferencia entre el LED que tiene la capacitancia, era la carga y la descarga, y pues el LED que no tiene ningún tipo de capacitancia, para mirar la función como tal el capacitor. Acá, como vemos, el de la derecha alumbra inmediato, el de la izquierda no, precisamente, y al desconectar vemos que apaga en forma gradual, por la misma cuestión, porque va descargando como tal el capacitor. Cargamos, descargamos, cargamos y descargamos. Esa es la función de un capacitor en una fuente de voltaje: mantener estable el voltaje, así sube o baja, pero mantiene estable ese voltaje siempre y cuando pues no exceda capacidad de voltaje, ¿no? Él puede subir de más. Vamos a una fuente de 5 voltios. Él regula es que no hayan esos rizos. Como ustedes se dan cuenta, los cambios, si yo me pongo a hacerle cambios acá bruscos, pongámoslo de carga máxima, me pongo a hacerle cambios bruscos acá, ahora vamos a polarizar un capacitor electrolítico en forma inversa. Acá la punta amarilla es el negativo y la punta roja es el positivo. Entonces vamos a colocarlo en forma inversa. Vamos a hacer el capacitor electrolítico tener una línea blanca donde nos indica que es el negativo. En este caso colocamos positivo en el negativo y el negativo en el positivo para hacer la inversión como tal. Y como vemos, el estallido que tuvo el capacitor, este es el daño que tendría un capacitor con una inversión contraria a la que viene. Ahora vamos a aplicar más voltaje, el que soporta el capacitor, en este caso con un capacitor de 100 microfaradios y 16 voltios. Acá ya lo tenemos conectado con el multímetro para que miren el voltaje que se le está aplicando.
Ya vamos por los 7 voltios, vamos a dejarlo en unos 17 voltios. Vamos a subirlo un poco más. Lógicamente este daño es con el paso del tiempo que se da por la sobrecarga que se genera dentro del capacitor. Estamos en 20 voltios. Vamos a dejarlo casi al doble, a unos 25 voltios, para acelerar el proceso de sobrecarga en el capacitor. Estamos hablando de 10 voltios adicionales ahorita en 26. Y esto es lo que sucede cuando hay una sobrecarga capacitor. Como vemos, los daños son distintos. La polarización inversa daña la parte inferior, y pues cuando es sobrecarga, pues el capacitor explota, o cuando es un voltaje menor, lo que empieza es a echar humo en la parte de arriba, como mostré al inicio con el capacitor que estaba inflado, y empieza a salir el dieléctrico por ahí quemado, y pues ahí ya termina la vida del capacitor. Bueno muchachos, esto es todo en el video. Acá vemos el daño de los capacitores cuando tienen sobrecarga o inversión inversa. Espero les haya gustado el video. No olviden darle me gusta si les gustó el video y suscribirse al canal, que es un apoyo muy grande. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.